Señor les bendiga, hermanos. Gusto verlos de nuevo, gusto tenerlos aquí con nosotros. Abra sus Biblias, por favor, en el Salmo 37. Nos hemos quedado ahí en el Salmo 37. Nos quedamos ahí en la última ocasión, en el versículo 8. Recordarán que hablábamos de este salmo como un salmo que nos descubre. No sé si a usted le ha pasado cuando estaba más pequeño, quizás cuando estaba pequeño, que de repente estaba haciendo algo que sabía que no estaba bien y de repente llegaba su papá o su mamá y me descubriste. Y este salmo realmente nos descubre a todos. En este salmo David, siendo él mismo presa de esto, quizás en algún momento, expone 5 consejos para evitar la amargura ante la prosperidad de los incrédulos. Sabemos que eso no es ajeno a ellos, porque el mismo Asaf, recordarán, en el Salmo 73, confiesa de que él en un momento estuvo seducido o estuvo envidiando el camino de los malos, el camino de los perversos. Y decíamos en la última ocasión de que hay muchas personas que, siendo cristianas, comienzan a decir: ¿por qué los impíos sí prosperan? ¿Y por qué los impíos tienen buenos trabajos? ¿Y por qué los impíos tienen buenas casas? ¿Y por qué los impíos que no adoran a Dios ni temen a nadie son prósperos económicamente, o tienen una bonita familia, o no sufren ninguna dificultad? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué yo siempre estoy afligido, siempre estoy angustiado, sirvo en la iglesia, sirvo en otras partes, hago bien a otros, ayudo a los que puedo, y aún así parece que las cosas no me van bien? Pero algunas veces, sinceramente, debemos de confesar que hay cierto pecado que no hemos descubierto, y por lo tanto, si no lo hemos reconocido, tampoco lo hemos confesado, y por lo tanto tampoco hemos sido perdonados de ese pecado. Ese pecado, nuestra conciencia nos sigue dando allí estímulos para entenderlo. Un escritor llamado Jerry Bridges hace algún tiempo escribió un libro que se llama Pecados Respetables, y dentro del subtítulo del libro dice: confrontemos aquellos pecados que toleramos. Y él dice, hablando sobre la envidia, dice: consideremos, pone unos ejemplos y dice: consideremos a un joven jugador de béisbol de las ligas menores, cuyo anhelo es llegar algún día a figurar en las mayores. Él no envidia a las grandes estrellas de las ligas mayores, porque están fuera de su alcance, pero tal vez sí envidie a uno de sus compañeros de equipo que avanza más que él, especialmente si cree que recibe más atención de parte del entrenador del equipo. Un vendedor de seguro no envidia a un atleta profesional, dice que gana un salario multimillonario, pero sí a un vendedor que hace más ventas que él. Un pastor de una iglesia pequeña o mediana no envidia al pastor de una mega iglesia, pero quizás sí caería en la tentación de envidiar al pastor de la iglesia que está al otro lado de su calle y que está creciendo más que la suya. La razón, dice Bridges, por lo que nos sentimos tentados a envidiar a quienes se destacan más, es que tenemos tantas cosas en común que las diferencias nos molestan. Y es que, según Bridges acá, la cuestión es que envidiamos a aquellos que, teniendo las mismas capacidades, o quizás los mismos títulos, o quizás los mismos puestos de trabajo, parece tener más éxito, parecen ser más efectivos, parecen ser más prósperos. Envidiamos al vecino que acaba de comprar un carro nuevo y que parece ser un impío, un señor que vende quizás en el mercado, y a saber, tranza quizás tiene, vendiendo droga quizás está. Envidiamos a aquel compañero de trabajo
que como nosotros tiene el mismo rango en nuestra empresa, pero los dueños o el gerente general le da mayores oportunidades, más beneficios, le ayuda más y es más condescendiente con él que con nosotros. Allí es donde la envidia se muestra y algunas veces no lo notamos. El salmista en el Salmo 37 hace una serie de observaciones y es curioso porque continuamente el salmista está advirtiendo, está mostrando, está enseñando algo que para mí me pareció relevante, porque desde el versículo 1 hasta el versículo 40, a lo largo de esos versículos, él continuamente está haciendo referencia a la tierra. Parece que la zanahoria a la que deben perseguir los oyentes del Salmo 37 es la tierra. Ve el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Más adelante, en el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra. Y más adelante también él habla de la heredad de la tierra en el versículo 18. Adelante en el versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán desarraigados o destruidos. En el versículo 29, los justos heredarán la tierra. En el versículo 34, y él te exaltará para heredar la tierra. No sé si notan allí el constante llamado a observar y a anhelar la tierra que Dios había prometido. Y es porque el salmista, recuerden, David está bajo uno de los pactos que se llama el pacto de la ley o el pacto de Moisés, y en ese pacto se le ofrecía al pueblo que si era obediente a las palabras de Dios, obediente a los mandamientos de Dios, Dios lo iba a bendecir con la tierra, lo iba a bendecir con riqueza, lo iba a bendecir con prosperidad, con salud, con protección. Todas esas cosas estaban arraigadas, ligadas a la obediencia a ese salmo. Por el contrario, la desobediencia a ese salmo, la obediencia a la ley, la desobediencia a la ley, iba a traer dolor, iba a traer aflicción, iba a traer enfermedad, iba a traer repatriación, iban a ser expulsados de la tierra. La semana pasada vimos los versículos 1 al 8, donde hablábamos del estímulo que el salmista hace a sus oyentes, donde les dice: confía y no te irrites por la prosperidad de los incrédulos. Ahora vamos a estudiar desde el versículo 9 hasta el versículo 26. Espero que podamos salir con esa parte. Así que le voy a pedir que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Capítulo 37, versículos 1 al 26. Dice Dios en su palabra: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día.
Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, estamos aquí con el anhelo, el deseo de ser pastoreados por ti, Señor. Reconocemos que tenemos una amplia necesidad de reconocer este pecado al que muchas veces hemos sido negligentes en tratar. Reconocemos, Señor, de que muchas veces hemos envidiado a los perversos, hemos envidiado su tranquilidad, la ligereza y la gratificación en la que viven, sin haber merecido nada de eso. Por el contrario, sabemos, Señor, que según tu palabra, ellos merecen tu juicio. Y sin embargo, hasta ahora tú has tenido misericordia de ellos, por si quizás tú en un momento transformas su corazón y les traes al arrepentimiento. Y nos has dado el tiempo a nosotros para testificarles de tu evangelio, para darles testimonio de tu grandeza y de tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes y escudriñar nuestro corazón para arrepentirnos y confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Veíamos entonces en los versículos, como ya lo dije antes, en los versículos 1 al 8, el estímulo que el salmista hace al llamar a su pueblo a confiar y a no irritarse en la prosperidad de los incrédulos. Ahora, el salmista nos va a hacer una reflexión para apoyar o para potenciar el efecto que ese llamamiento o ese estímulo que trata de hacer en los versículos 1 al 8, en los versículos 9 al 22, él reflexiona y de alguna manera nos llama a nosotros también a reflexionar para considerar los contrastes entre el final de aquellos que sirven al Señor y aquellos que no le sirven, para meditar y sopesar el final que tendrán los impíos y el final que aguardan a aquellos que aman al Señor. Así pues, en este conjunto de contrastes que el salmista va a hacer, la primera se encuentra en los versículos 9 al 13, donde el salmista dice que los piadosos heredarán la tierra, pero los impíos serán desarraigados de ella.
Noten allí en los versículos 9 al 13, donde él comienza diciendo al pueblo que lo escucha: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Observemos los verbos en futuro que se comienza a usar, o que el salmista comienza a usar en esta sección. Desde aquí hasta el versículo 22, él comienza a apelar a algo que va a ocurrir, no tal vez en el momento, sino en un futuro cercano. El salmista quiere infundir en el pueblo aliento para continuar y esperar el futuro que hará la diferencia entre los impíos y aquellos que confían en el Señor, aquellos que temen a su palabra. El contraste de personas, en esta serie de contrastes, se vislumbra aquí desde el trato diferenciador, que Dios dará a los malignos y a los que le sirven, aquellos que son justos, aquellos que persisten en obedecer la palabra de Dios. Obviamente, cuando hablamos de justo en el Antiguo Testamento, no estamos hablando de alguien sin pecado. Normalmente las personas, cuando leen justo, piensan inmediatamente sin pecado. Estamos hablando a alguien que tiene por costumbre apegarse a la ley, obedecer la ley, y a eso se les llama justo. Así como nosotros, por ejemplo, llamamos a una persona o a un deportista diciéndole que es un ciclista, por ejemplo. Él no anda todo el tiempo en bicicleta, pero la costumbre de su vida es andar en bicicleta. Eso es a lo que se dedica. Pues cuando hablamos de justos en el Antiguo Testamento, casi siempre estamos hablando de esto, de alguien que tiene por costumbre obedecer la palabra de Dios. No es alguien que no peca, sino alguien que tiene por costumbre obedecer la ley de Dios. El impío es un condenado injusto que está condenado a muerte, es un malvado, es un injusto, un culpable de violar una norma de la ley. Cuando la Escritura se refiere a los malignos, a los impíos, se refiere a este grupo de personas. De hecho, hay un diccionario que dice que denota la categoría de personas que, habiendo cometido males, aún viven en pecado y están resueltos a seguir pecando. Este es el sentido general del término que usa aquí el salmista para malignos. Para malignos es una persona que está resuelta a continuar aunque ya haya descubierto, aunque se le haya señalado que está haciendo mal. Agrega a este diccionario: el impío no procura a Dios, sino que le desafía. Se traduce como maltratador, maligno, un culpable, un delincuente, un malo, un perverso. En el Salmo 37 se traduce como malo en el versículo 10 y en el versículo 12 como impío, como pecadores también en el versículo 16 y el 34. Ahora, por otro lado, ¿quién es el justo del cual habla aquí el salmista? Los que esperan en Jehová. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El impío y el justo, ese es el contraste, el fin de ellos. El justo, que tiene una causa justa o inocente, una persona que es sin culpa, que procede con justicia. De las cerca de 200 veces que se usa esta palabra justo, que se usa como un adjetivo, siempre se usa como justo o como alguien inocente. De ahí en adelante, solo como justo de aquí en adelante. De manera que esta persona, el justo, es aquellos que, habiendo conocido la ley de Dios, habiendo conocido la palabra de Dios, se apegan más y más a la obediencia a ella. Este contraste
entre lo que le espera a los malignos, a los impíos, o a los injustos, o al malo, es que ellos serán desarraigados, ellos serán destruidos. De allí a poco el malo ya no existirá, ya no lo verás más, verás su lugar y ya no estará allí. El impío, aunque cruja contra el justo los dientes de enojo, de ira para aplastarlo, no llevará o no tendrá buen fin. La retribución del justo y del impío, los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová serán o habitarán la tierra. Habla de cortar, un exterminio, de que serán destruidos. No habla de que serán aniquilados, como algunas veces piensan los testigos de Jehová. Afirma más el hecho de exterminar, ser expulsado o ser cortado de un lugar, ser quitado de un lugar, ser apartado de un lugar, y de hecho así se traduce, por ejemplo, en primer libro de Samuel 20:15. Sin embargo, aquellos que son del Señor habitarán la tierra, poseerán la tierra que Él les ha prometido. De hecho, no sé si recuerda, pero en el milenio, los que vamos a habitar la tierra somos aquellos que hemos sido salvados por Él, que hemos sido perdonados por Él, que Él pagó por nuestros pecados. Es cierto que allí van a habitar por un poco de tiempo los perversos que nazcan en ese tiempo y que decidan deshonrar a Dios a pesar de todas las condiciones. En el milenio, el hombre y la maldad del hombre quedará sin excusa. Ahora, algunos piensan de que pecamos porque el gobierno es impío, porque el gobierno no cumple bien su trabajo, porque otras personas no cumplen bien su trabajo. Pues bien, en el milenio habrán condiciones insuperables, una paz verdadera, un conocimiento pleno de Jesús y del Señor, de Dios, un conocimiento completo de Dios, una paz verdadera, un gobierno completamente justo, que da retribución al que lo merece y premia al que obedece. El salmista en los versículos 10 y 11 dice: el malo no existirá más, los mansos sí heredarán la tierra, y los recreará el Señor con abundancia de paz. No es que será extinguido, sino más bien acabará su vida sobre la tierra bendita, o incluso sobre la tierra misma debido a la muerte. El malo es otro sinónimo de impío, habla de una persona que ha transgredido una ley, por lo tanto, desde el punto de vista judicial, es culpable. Note cómo el contraste del malo ahora es con el manso. Este salmo es citado por el Señor Jesucristo en las llamadas bienaventuranzas, donde el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, ellos heredarán la tierra. Se recrearán con abundancia de paz. La paz en los términos del Antiguo Testamento no habla solo de una ausencia de guerra o de conflicto. La paz, Eirene, habla de todos los conjuntos que nos hacen vivir de una manera sosegada, de una manera tranquila. No solo es la la ausencia de conflicto. ¿Cuánta paz necesitamos nosotros? ¿Cuánta paz necesitamos en nuestro corazón para vivir sosegados, para vivir de manera sosegada, para vivir quieta y reposadamente? ¿Cuánta paz necesitamos? Pero no tanto afuera, sino la paz con Dios, la paz de Dios. La paz con Dios se consigue en la reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo. Y la paz de Dios viene por la comunión, la obediencia a su palabra. No tendremos paz si no obedecemos la palabra de Dios.
Careceremos de paz si no obedecemos la palabra de Dios. Viviremos inseguros, viviremos afligidos, viviremos ansiosos. Y ese es el contraste que quiere mostrar David aquí. En los versículos 12 y 13 dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, pero el Señor se reirá de ellos. El malo odia y hasta cruje los dientes de ira sin motivo, solo por el hecho de ser obedientes a Dios. ¿Cuándo hemos visto esto en el Antiguo Testamento? Al principio, en Génesis. ¿Qué hizo de malo Abel para caerle tan mal a Caín que estuviera dispuesto a acabar con su vida? Nada. Solo estaba siendo obediente a Dios, solo estaba llevando lo que Dios quería, solo estaba ofreciendo un sacrificio que Dios le agradó. Por eso no se debe de inquietar cuando un jefe, cuando un vecino que son impíos tratan de hacerle la vida imposible. Hermanos, ¿y por qué? Porque quizás yo le caigo mal. No, hermano, así es. Si usted es obediente a Dios, le va a caer mal a los impíos. No se van a querer acercar con usted. No quieren tener comunión con aquel que obedece a Dios. Él quiere estar con aquellos que son desobedientes a Dios como Él. Él con ellos se siente bien, porque ellos me comprenden. No, lo que pasa es que le toleran sus maldades. No lo confrontan. Esto es una realidad desde los inicios, entonces, de la creación. Caín y Abel, Israel y Egipto, recuerdan Saúl y David, como el Salmo 2:4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El Señor se ríe de las maquinaciones del impío, porque ve que viene su día, porque el Señor ha determinado un día donde este hombre tendrá que rendir cuentas de todos sus pecados. Proverbios 1:26 también dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. El Señor se ríe, porque sus falsas pretensiones, o las falsas pretensiones del impío, de ser grandes, poderosos, de aplastar con todo lo que tienen a los fanáticos religiosos, tendrán que dar cuenta. En el día en que Él juzgue, serán puestos en evidencia, serán puestos de pie delante del juez supremo y tendrán que rendir cuentas de todo lo que han hecho contra aquellos que viven en obediencia a Dios. Por más que ahora levanten su mano y desafíen al Señor, en aquel día serán quebrantados. Tendrán que doblar sus rodillas delante de aquel que tiene todas las cosas. Un comentarista dice: de nuevo se nos presenta al Señor como el dueño del futuro. Conoce bien a los impíos y su tiempo, es decir, el momento en el que serán sometidos a juicio, y con esa temible risa del Salmo 2 hará caer sobre ellos la justa retribución que merecen, esa justa retribución que les espera. Por otro lado, en los versículos 14 al 20, ahora el salmista va a hacer un contraste entre los piadosos que son sostenidos mientras viven y los impíos que serán quebrantados. En los versículos 14, 15, 17 y 20 muestra que los impíos serán quebrantados por sus malas acciones. En los versículos 14, en la primera parte, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Luego, en el versículo 15 vuelve a describir: su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Versículo 17, la primera parte, dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados. Y luego en el versículo 20 también dice: mas los impíos perecerán
y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Estas malas acciones, los impíos que desenvainan espada y preparan su arco, quieren acabar con la vida del pobre, ya que no pueden hacer nada contra el Dios de ellos, ya que no pueden hacer nada, no pueden hacerle ningún daño al Dios de ellos. Están buscando hacerle daño a aquellos que Dios ama. Eso es lo mismo que hace Satanás. Satanás sabe que a Dios no le puede hacer nada, que no tiene ningún efecto, nada que él pueda hacer contra Dios, pero se goza en derribar, amargar y afligir por algún tiempo a aquellos que son amados de Dios. Eso es lo que siguen estos impíos. Sus impías intenciones y acciones se volverán hacia ellos. No se dice quién es el que hace que esas acciones se vuelvan hacia ellos, que las acciones que ellos piensan hacer se vuelvan hacia ellos, pero por el contexto es claro que es Dios quien va a hacer eso. Sus brazos serán quebrantados. Los instrumentos que han usado para destrucción de los rectos son los mismos que son quebrantados. Perecerán, note el futuro incierto en cuanto al tiempo en que se llevará a cabo, pero sin duda es algo certero en cuanto a su cumplimiento. De que llega el día para ellos, llegará. De eso no nos debe caber la menor duda. Todos aquellos que han hecho daño a la iglesia, que han hecho daño a los creyentes, deben de saber que van a recibir retribución de parte de Dios. Así como aquellos que le hagan bien aún a los profetas, y si le da aunque sea un vaso de agua a un profeta, no quedará sin recompensa, así también aquellos que han hecho daño al pueblo de Dios tendrán que rendir cuentas y pagarán muy caro el hecho de haber dañado a su pueblo. Por otro lado están los rectos. Los versículos 14b, 15, 16a, 16 la primera parte, 17 la segunda parte, 18 y 19. El salmista habla de los rectos. Serán perseguidos pero defendidos. En el 14b dice, pobre y menesteroso. Noten allí, versículo 14, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar a los pobres o al pobre y al menesteroso. Pobre es un afligido, es un necesitado, un humilde, alguien que carece de muchas cosas. Son algunas de las formas en que se traduce la palabra en algunos otros lugares. Es imposible no conjeturar que David recuerda la forma en que fue perseguido por Saúl o por Absalón o incluso por Simei o algunos de los pueblos vecinos a quienes David sometió. Aunque las intenciones del impío parecen inevitables y algunas veces logran echar o acabar con la vida de los santos, ellos recibirán la justa retribución. El Señor dijo que ni aun un vaso de agua proporcionado a un siervo suyo quedará sin recompensa, cuanto más las impiedades de los perversos. Que sean guardados no significa que nunca acabarán con su vida en esta tierra. Algunas veces el Señor decide guardarlos en la tierra y otras veces decide guardarlos en el cielo. O sea, cuando un impío logra acabar con la vida de un santo, simplemente Dios lo está trasladando al cielo. No le hizo nada más, le hizo un favor. O sea, cuando alguien le dijo a una persona que iba a acabar con su vida, si no renunciaba a la fe, éste le dijo, hazlo, me harás un favor porque ya quiero estar con Cristo. Y entonces ya no había mal que hacerle, ¿no? Y si lo mataba le iba a hacer un bien, que es lo que... No, entonces lo dejo con vida y te torturo aquí mientras estás con vida. Algunas veces Dios decide quitar de la tierra a aquellos que sufren. Y eso no es una victoria del impío, es una victoria de Dios llevándolos a su presencia. Lázaro, ¿recuerdan?
está sufriendo. El rico está degustando todo tipo de placeres. Lázaro está acongojado, angustiado, afligido allí, sin nada que ofrecer, doliéndose de todo, con enfermedades. Sin embargo, Dios decide llevar al cielo, ¿se acuerdan?, a Lázaro. O como aquella mártir llamada Felicidad, que frente a sus hijos pequeños, mamá, Felicidad, hijos pequeños, y frente a ellos el verdugo: si no renuncias a tu fe, voy a acabar con tu vida. Dijo Felicidad: viva te venceré, y muerta, si me matas, si decides matarme, en mi propia muerte te venceré mejor. No hay pérdida. Para los creyentes no hay pérdida. Serán afligidos, sí, pero serán sustentados. Eso lo dice el versículo 16, versículo 17, versículo 18 y 19. En el versículo 16, Dios está bien enterado de las riquezas del impío, pero lo que le parece mejor es lo poco del justo. ¿Por qué? Porque hay un peligro inevitable en las riquezas. Es que se deje de confiar en Dios y se comience a confiar en las riquezas. Proverbios 18, 11 y 12 dice: las riquezas del rico son una ciudad fortificada en su imaginación, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra el abatimiento. Para algunos ricos el tener dinero es la seguridad. El problema es cuando vienen aquellas resoluciones, ¿verdad?, aquellas circunstancias donde le dicen: miren, yo soy el mejor cirujano o neurocirujano del mundo, pero lo que usted tiene es un tumor tan alojado en el cerebro, no se lo puedo quitar. No se lo puedo quitar. O sea, en su imaginación bastaba con tener millones, ¿no? Y eso iba a funcionar, porque él iba a contratar a 40 cirujanos, neurocirujanos, los mejores del mundo, y dicen todos: no podemos desarraigar el tumor que tiene en el cerebro. Pero en su imaginación estaba seguro. No está seguro. Aún los piadosos que tienen recursos económicos son exhortados a no poner su confianza en la riqueza. 1 Timoteo 6, 16, 17 les dice: a los ricos creyentes de este siglo. ¿Y por qué creemos que son ricos creyentes? Porque está hablando a la iglesia, no está hablando con los incrédulos. Está dirigiendo una carta a las iglesias. 1 Timoteo le está dirigiendo a Timoteo, ¿recuerdan? Y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y además de que las disfruten, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Nos vamos a salir a la 1:30. Vamos a estar. Ay, que Jaime nos invite a la pizza. Vean en la segunda parte del versículo 17, dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. En contraste con la acción que derriba al impío, la misma acción que derriba al impío y hace que sus malas intenciones se vuelvan contra él, los justos son sostenidos. Que sostener habla de proveer, apoyarse, ocasionar un estado para continuar, afirmar, podría ser incluso, asegurar incluso. En el Pentateuco la palabra se traduce como poner las manos sobre alguien o algo. Eso significa sostener. En los Salmos tiene la idea de sustentar, o dar de comer, o dar provisión.
también de reposar, de hacer reposar a alguien. Ahora noten el versículo 18 y 19, porque ahí donde las cosas se ponen interesantes. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Dios conoce los días de los perfectos, su heredad será para siempre. Este comentarista llamado Wilcock afirma: de igual forma sabe todo lo que hay que saber acerca de los días de los íntegros, así como lo había hecho de los impíos. A ellos les sostendrá y exaltará con provisión que puede parecer pequeña en comparación con las riquezas de los impíos, pero que al igual que el pan del Sinaí y las aguas de Siloé, nunca falla. Precisamente lo que no poseen los impíos es esa confianza inalterable en el futuro, porque la confianza de los justos está en el Señor. No serán avergonzados en el mal tiempo. Noten que no serán avergonzados, no significa que nunca acabarán con su vida igual como lo acabamos de ver en esta tierra. Algunas veces el Señor guarda a su pueblo en su seno, como esta mártir, ustedes ya saben, Felicidad. En los días de hambre Dios los saciará. Esto queda claro no solo en las páginas de la Escritura, sino también, y podemos citar algunos ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan? El profeta del Antiguo Testamento, Elías, huyendo de una mujer impía. Los cuervos les llevan comida, alimento. Hermanos, a veces se escuchan cosas bien raras y la gente que está predicando. Alguien decía una vez que los cuervos era gente que era morenita y que les llamaban cuervos porque eran oscuritos, porque eran morenitos, y que realmente eran hombres, que no eran animales. O sea, no sé de dónde sacó esa interpretación del Señor, pero me dio risa cuando me escuché. No, pero aquí habla de que Dios va a proveer. Dios es provisor para su pueblo. Dios usa todos los medios para proveer a su pueblo. Por eso, hermanos, en última instancia, cuando alguien nos hace un bien como creyentes, las gracias deben ser dadas a Dios. Por supuesto, debemos de ser agradecidos con las personas que nos bendicen. Pero en primera instancia, si Dios no hubiera movido el corazón de esa persona, no le regala ni un dulce. Si la razón por la que esa persona dijo, no, me voy a acordar, el hermano ya quizás necesita algo, yo voy a mandar ahí, aunque sea un par de pesos, ¿verdad? Su tía, su prima, incluso los impíos, allá su tío lejano que nunca le habla, ay, te mandé una remesa. ¿Qué, mi tío? Si este más tacaño que a ver qué. Es Dios moviendo el corazón. Y quien debería de recibir el agradecimiento mayor es ese Dios que ha inclinado el corazón de esa persona. Usted va donde un doctor y el doctor le dice, mira, fíjate que tenés esta enfermedad, y tenés que comprar esta medicina, pero sabes que fíjate que ahí tengo, me la acaba de dejar el visitador, lo manda como con 40 cajas a uno de 2 pastillas en 2 pastillas, pero le cumple todo lo prescrito. ¿Y qué? ¿Y quién es? ¿Del doctor? No, es de Dios, hermano, porque Dios sustenta a su pueblo. Luego ven en el versículo 21 al 22, los piadosos serán bendecidos, los impíos serán maldecidos. Versículo 21, el impío toma prestado y no paga. La razón por la que dicen algunos aquí que no paga es porque está maldecido. O sea, presta y no puede pagar. La razón por la que no puede pagar es porque hay una maldición sobre él. No digo que todos los que no pueden pagar están malditos, ¿no? Esto que estoy diciendo es que aquí dice que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da.
El impío toma dinero y mal administra su dinero y aún decide no pagar, o quizás las circunstancias de la vida lo obligan a no pagar, no puede pagar, el que no quiera algunas veces no puede pagar, y eso es una muestra de lo que Dios está haciendo con su vida. El carácter fraudulento del impío será maldecido. Toma prestado y no paga, ya sea por avaricia o por falta de bendición. La avaricia, el hacer retener lo que ha prestado en lugar de pagarlo, es la obsesión por acumular de cualquier modo posible. La falta de bendición hace imposible que paguen. Por eso las riquezas del impío son superadas por la pobreza de los justos, porque los primeros sirven a su vientre y a sus egoístas pretensiones de grandeza, pero los segundos confían en el Señor, quien les sustenta, y saben que en Él está la fuente segura para su provisión. Por eso pueden dar. Los creyentes damos, hermanos, no porque tenemos más, no porque nos sobra, sino porque sabemos que donde vino lo que ya tenemos, puede venir aún más. El hombre generoso, dice la Escritura, se le es añadido más. ¿Por qué? Porque es generoso, porque ha aprendido a dar, ha aprendido de dónde viene su provisión. El impío no, el impío retiene, acumula. No puedo perder este centavo. El rico MacPato, le falta un centavo y está allí preocupado por el centavo. No, hermanos. Hay comentaristas que sostienen que la razón que no dan los impíos es falta de bendición. Wilcock también dice: el impío pide prestado y no paga. En una traducción literal de ese versículo, dice él, parece dar a entender una codicia desmesurada y como mínimo un desconsiderado egoísmo. Sin embargo, hay comentarios y traducciones que entienden ahí, dice Wilcock, los impíos tienen que pedir prestado y no pueden pagar. Que el impío al final será maldecido, parece ser que eso es una consecuencia de la avaricia y no la causa de ella. Los malditos de él serán destruidos, dice. Recuerde que cuando hablamos de destrucción no necesariamente hablamos de aniquilación, más bien debe entenderse cortado, puede ser masticado, desarraigado, encontrarse con los justos que heredarán la tierra. Dios recompensa el carácter generoso de los justos. Es una cualidad del creyente ser misericordioso con aquel que pasa necesidad, aunque eso implica limitarse de algunas libertades que podría disfrutar. John Brooks también dice: los piadosos no solo aprecian lo que el Señor les ha dado, también comparten generosamente sus bendiciones con los necesitados. No son como los malvados que atesoran egoístamente para ellos mismos, más bien siguen el ejemplo de su Padre Celestial, que derrama sus bendiciones abundantemente, tanto sobre los buenos como sobre los malos. Ah, no, yo le voy a dar a las personas que se lo merecen de verdad. Ay, usted se lo merece. Y usted merece lo que Dios le ha dado. Yo merezco lo que el Señor me ha dado. No, hermano, no funciona así la imitación que debemos hacer de nuestro Padre Celestial. Yo a veces le digo a Matías: mira, no mereces nada este día por lo que acabas de hacer, pero voy a aplicar gracia contigo. Te voy a dar lo que no mereces. En lugar de hacer algo o de quitarte algo, te voy a bendecir. Así es la gracia de Dios. Si Dios nos diera lo que mereciéramos, cada uno de los que estamos acá, ya no estaríamos vivos. Es su misericordia, es su gracia sobre nuestras vidas, que nos permite seguir viviendo. Hermanos, entonces, en este contraste, un grupo de contrastes que el salmista hace entre los versículos
9 al 22. Debemos de fijarnos que cada expresión que el salmista usa son cosas que ocurrirán en el futuro, algunas cosas en el presente, pero la mayoría de cosas en el futuro. Y las escrituras, tanto en Apocalipsis 20, 11 al 15, como en 2 Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10, nos hablan de dos destinos diferentes, dos juicios diferentes. En 1 Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10 nos habla del tribunal de Cristo, donde los creyentes recibirán recompensa por todo lo que hicieron, retribución por todo lo que han hecho, sea bueno o sea malo. Va a recibir o alabanza o represión como creyente. Pero los impíos en Apocalipsis 20 del 11 al 15 recibirán lo que merecen sus hechos impíos, recibirán la ira de Dios y recibirán una ira que es eterna. La reflexión es una de las cosas que nos ha sido arrebatada por las redes sociales. Nos adoctrinan para que tengamos poca atención. Por eso son los cortos. 3, 5 segundos y va, fuera. Videos tan cortos, expresiones tan cortas, para que estemos continuamente allí. Y se vuelve adictivo, ¿no? Eso. Usted comienza a ver un corto, después pasa otro, 5, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto en ese corto, y pasa otro, y la curiosidad está allí, el corazón malvado diciéndolo, mira lo que viene después, mira lo que viene después, y ahí va otro, pasan horas. Y la razón por la que hacemos eso, la razón por la que caemos en eso, es para no tener tiempo de reflexión con Dios. La razón por la que vivimos vidas tan ajetreadas, tan angustiosas, nos limitan nuestro tiempo de reflexión con Dios. Y eso es una tristeza, porque si hay un ejercicio que es sumamente beneficioso para los seres humanos, como lo decía este pastor A.W. Tozer, si hay una actividad piadosa y la más hermosa de todos los ejercicios que el hombre puede hacer en su vida, es pensar en Dios, pensar en Él. Piense cuánto tiempo pasa usted pensando en Dios a lo largo del día, preocupado, ocupado, necesitado, pero poco tiempo pensando en Dios. Qué triste, ¿no? Triste. Versículo 23 al 26. El testimonio les recuerda el sustento que Dios ha provisto para su pueblo. Recuerden que en los versículos 1 al 8 les ha dicho, no se irriten por el que prospera, no tengan envidia de ellos, hombre, no se enojen por ellos, no hagan algo descabellado, por favor. Les ha dicho, les ha puesto el contraste que recibirán cada uno. Y en los versículos 23 al 26 les da el testimonio. Él les dice, miren, quiero contarles yo cómo he visto las cosas. Vean el versículo 23. Dice, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él prueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios les ha provisto dirección. El salmista reflexiona en base a su propia experiencia que los eventos en la vida del hombre en general han sido ordenados para que cumpla el propósito para el cual el Señor lo ha dispuesto. Aunque el salmista fácilmente podría haber colocado aquí en lugar de hombre quizás justo, porque hombre parece muy general y abarca a todos, no lo hace. Quiere que su pueblo recuerde que a ambos está guiando Dios, unos para destrucción y otros para vida, unos para bendición y otros para su propia ruina. Dios está guiando los corazones de los hombres, a los que han recibido el favor de Dios a la gloria, a los que han rechazado la gracia de Dios y la misericordia a ira eterna. Y noten aquí el versículo 23
Él, dice aquí, versículo 23, y Él aprueba sus caminos. O sea, el Dios es quien camina, pero Dios ha preparado el camino de ambos y Dios aprueba el camino de aquellos que le temen. La palabra ahí puede incluso denominarse eso, aprobar, es como agradarse, complacerse, deleitarse. Por supuesto, aquellos que caminan según la obediencia de Dios, según la palabra de Dios, son aprobados por Dios y Dios se deleita en eso. Un verbo se usa en diferentes traducciones para agradarse, donde Josué y Caleb, por ejemplo, exhortan al pueblo a agradar a Dios, conquistando la tierra que Él les ha prometido. También en el Salmo 112:1, el pueblo puede agradar a Dios creyendo que lo introducirá en la tierra. En el bautismo del Señor, recuerdan, el Padre mismo afirma, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hablando Juan Calvino de este versículo, dice: debido a que el camino del piadoso es aceptable para Dios, Él dirige sus pasos hacia un tema feliz, de modo que el significado es: como Dios ve que los fieles actúan concienzudamente y no se apartan del camino que Él ha trazado o ha designado, Él bendice sus esfuerzos. Él bendice sus esfuerzos. Los editores del Comentario Bíblico siglo XXI también dicen: aunque sus pasos han sido afirmados, no es inmune de caer. El sendero todavía tiene trampas y escollos, pero la mano que nos sostiene con seguridad nunca nos suelta. Nunca nos suelta. Él nos da dirección. Él nos hace caminar según sus obras, las obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 2:10. Luego en el versículo 24, noten, yo sé que me están viendo cara de hamburguesa, pero tranquilo, ya vamos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Noten que aquí el salmista no dice que el justo no va a caer, o no se va a enfermar, o no se va a afligir. Dice sencillamente que cuando eso ocurre, no quedará arruinado por completo. La palabra habla de un caer en la batalla, de caer el semblante, enfermar incluso, para quedarse en cama. La idea es que Dios ordena nuestros pasos, incluso aquellos que por nuestras propias decisiones libres caen en un estado de aflicción o calamidad. No quedará postrado. Aun si Dios le place que los suyos mueran, fracasen o se enfermen, todo está completamente dispuesto por Dios para traer gloria a su nombre y avance a sus propósitos. El hecho de que Dios sostiene su mano hace notar que el auxilio siempre está dispuesto a ir, siempre está dispuesto para el justo, siempre está dispuesto para aquel que confía en el Señor, siempre está dispuesto el auxilio que Dios ofrece para su pueblo. Dios escuchaba el gemir de su pueblo en Egipto y acudió a su auxilio. Dios escuchaba la aflicción de su pueblo y enviaba a jueces para que le librase. Es interesante, en Isaías 63:9 dice esto, miren: en toda angustia de ellos, hablando del pueblo, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Hermano, cuando yo leo eso me explota la cabeza. ¿Cómo es posible que un Dios tan excelso, tan majestuoso, cuando el pueblo, su pueblo, estaba siendo angustiado, Él dice que también está siendo angustiado? ¡Qué amor de nuestro Dios! ¿No? 25 y 26, por si no fuera poco lo anterior, dice: Él les ha provisto bendición. Joven fui y envejecido. Recuerden, el salmista está dando testimonio, está
trayendo a la memoria de ellos lo que él ha experimentado a lo largo de los años. Probablemente por este versículo 25 podríamos decir que este salmo fue escrito al final de la vida de David, porque dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Ahora el salmista, como un testigo de primera mano, se comprueba que Dios no abandona a los suyos. Dios no desampara a los que confían en Él. Dios no se olvida de aquellos que están en angustia. Dios no se olvida de aquellos que le claman, de aquellos que están afligidos. Dios no se olvida de ellos. Dios no se olvida de proveer para su pueblo. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No significa que en algún momento no pueden haber tiempos de necesidad que nos obliguen incluso a pedir. Todo de lo que habla, que eso no va a ser una constante en sus vidas. Que su descendencia, si algún momento le toca mendigar, pues no será para siempre así. Si un momento pasa aflicción, no será para siempre así, porque Dios es fiel y Dios auxiliará a su pueblo. Dios auxiliará a los suyos. Por el contrario, en cumplimiento con la promesa de Deuteronomio, que decía que si ellos obedecían y cumplían el pacto, Él los bendeciría abundantemente. Deuteronomio 28:12: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Dios bendecirá. Dios provee cuando trabajamos. Esa es la forma en cómo Dios normalmente nos bendice. Otras veces nos bendice de otra forma, pero a veces Dios, la forma normal de bendecirnos es con nuestro trabajo. De manera que esta tríada de bendiciones del salmista esperan para aquellos que confían en Él. Tanto el libro de Ruth como el libro de Esther son libros que reflejan el cuidado de Dios para con su pueblo. En especial el libro de Ruth demuestra cómo Dios está proveyendo y cuidando y resguardando el linaje del Mesías por medio de resguardar la vida de Ruth y Noemí. Y ustedes saben que cuando llegan, por ejemplo, llegan de Moab, llegan a Israel de nuevo, a la tierra donde deberían de haber estado, porque es donde la tierra donde Dios bendice. ¿Qué es lo que hace Dios? Guía a Ruth hacia el campo ¿de quién? De Boaz. Exactamente, y hace que Boaz se fije en Ruth, y hace que Boaz se interese por Ruth, y hace que Ruth sea la esposa de Boaz, y hace que esta pareja conciba a quien será el padre de David y al final el linaje de aquel que sería nuestro Salvador. Dios guarda a su pueblo aún en las peores circunstancias. Una mentira que proviene del mundo es que necesitamos más posesiones para estar contentos o satisfechos, y por ende que solo cuando tenemos posesiones entonces debemos de estar agradecidos. No necesitamos más cosas, necesitamos depender del Señor y confiar que su cuidado estará sobre nosotros conforme a su gran misericordia. Mientras los impíos sufren los estragos de un corazón engañoso y de un mundo caído, los creyentes nos deleitamos en Dios y vivimos dependiendo de su gracia. Hermanos queridos, en este salmo entonces, hasta este punto, hemos considerado los 5 consejos que el salmista nos ofrece para evitar sentir envidia. Hemos visto 3 de ellos. En primer lugar, el primer consejo es un estímulo: confía y no te irrites por la prosperidad de los incrédulos, en versículos 1 al 8. En segundo lugar, el salmista nos da un consejo reflexivo, y entonces nos dice: considera los contrastes entre tu final y el final de los impíos, versículos 9 al 22. Y en tercer lugar, el testimonio. El salmista nos da un consejo de la experiencia. Él nos recuerda que Dios sustenta con provisión a su pueblo. Y más adelante, si el Señor lo permite, vamos a hablar del cuarto y el quinto consejo.
El cuarto es la exhortación, donde el salmista llama a su pueblo a esperar la protección que Dios le brinda a los que confían en Él. Y en quinto lugar, la anticipación, anticipa el fin de los incrédulos y anticipa el fin de los creyentes. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por mis hermanos, por sus vidas. Gracias porque tú has querido, Señor, mostrarnos este salmo y a través de él, Señor, despertarnos a confrontar esa tendencia que tenemos de envidiar a los impíos, de envidiar a los incrédulos, como si la vida de ellos fuera mejor que la nuestra. Señor, perdónanos por cuántas veces hemos pensado que los impíos viven mejor que nosotros, que los impíos están recibiendo mejores cosas, sencillamente porque tienen eso, cosas. Pero se nos olvida recordar, Señor, que nosotros te tenemos a ti, y que tenerte a ti es más que cualquier otra cosa en el mundo. Padre, te ruego por las vidas de aquellos que no pudieron estar con nosotros hoy, están afligidos por alguna enfermedad o por alguna necesidad, que tú seas su socorro, Señor, que tú seas su ayuda, como lo has prometido en tu palabra, Señor. En este salmo queremos apelar a él para clamar por ellos, Señor. Te suplico por los que están acá, Señor, por sus vidas, sus necesidades, por sus angustias y sus tristezas. Tú los conoces a cada uno y sabes lo que están sintiendo en sus corazones en este mismo instante, Señor. Dale, Señor, con abundancia todo aquello que sea bueno para sus vidas. Ayúdanos a poner su mirada en ti. Ayúdanos a todos a poner nuestra mirada en ti, en tu obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.